Saludos y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Ya en esta nueva temporada seguimos trayendo temas para ampliar la visión existente de la discapacidad de una forma positiva. Así que si tú quieres aprender de todos estos temas súper interesantes de accesibilidad, de inclusión, de nuestra comunidad con diversidad funcional, este es el espacio. Te invito a que nos sigas en las redes sociales como Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram, en YouTube o donde sea que tú prefieras. Ahí nos vas a encontrar. Y también en todas las plataformas de WIPR. Siempre tenemos contenido educativo para ti y tratamos de hacerlo de una forma bien profesional con un poquito de chispa para que la pases bien. Así que hoy traemos otro tema súper interesante y es un tema que se habla y hay mucha curiosidad, mucho desconocimiento, pero no hay tanta educación. Todavía existe mucho tabú. Y sé, voy a hacer el disclaimer desde el principio, que puede ser un tema que para algunas personas es como que, oh my God, van a hablar de esto en el programa, pero les prometo que van a aprender un montón y que lo vamos a hacer de la forma más respetuosa, más profesional y que va a ayudarles a conocer mucho sobre este tema de lo que es la sexualidad y la comunidad con discapacidad. Así que para eso tengo una profesional experta en este tema, también muy querida, Ivonne Flores, con su nuevo proyecto. Bienvenida, Ivonne. Hola, gracias por la invitación, Jean-Marie. Bueno, nuevo proyecto, pero no tan nuevo, así que este proyecto se llama Plural, que me encanta el nombre, de eso te voy a preguntar también. Pero primero, cuéntale a nuestra audiencia, ¿quién es Ivonne? Y, ¿verdad? Más allá de que eres sexóloga, ¿cómo te unes y te interesa la comunidad con discapacidad? Sí, bueno, pues primero que todo, muchas gracias nuevamente. Yo llevo muchísimos años trabajando con la comunidad con discapacidad, más bien en el área de vida independiente, fue donde primero comencé a trabajar en la filosofía y el movimiento de vida independiente. Así que desde ahí pues me fui familiarizando con la población, con la filosofía, con los derechos humanos también, ¿verdad? Y con los derechos sociales de las personas con discapacidad. Y bueno, ahí empezó toda esta travesía que luego me lleva a mi preparación es en psicología originalmente. De ahí me voy por el área de gerontología y bueno, de ahí pues entonces caí en el área de la sexología como ciencia. Así que básicamente eso es un poco de mi background. Eres de esas personas que le encanta aprender y estudiar, ya lo sé. Sí. Me he pasado gran parte de mi vida estudiando. Eso es súper bueno. Y te pregunto, ¿verdad? Porque para muchas personas es como que, ¿y qué es eso de la sexología que uno estudia cuando se prepara en este campo? Sí. ¿Qué realmente significa eso? Pues mira, la sexología es una ciencia, realmente, ¿verdad? Y hay diferentes modelos y diferentes escuelas. En mi caso, yo me preparé en la sexología sustantiva, que es la que parte de un marco teórico que se reconoce como el hecho sexual humano y que estudia lo que es el sexo en todas sus dimensiones, ¿verdad? Y además de eso, la comprensión del sexo como un hecho de todas las personas. Así que en sí mismo promociona muchísimo la diversidad y esa es en el área en la que yo me formé en Universidad de España. Cuando hablamos de sexualidad, entonces en particular, que obviamente, ¿verdad?, va dentro de... ¿A qué nos referimos más allá, verdad? Y lo voy a decir así, de lo que la gente siempre piensa, que es como que el acto sexual, ¿verdad? Sí. Compone mucho más que eso. ¿Nos puedes contar? Sí, porque por lo regular, cuando uno hace talleres y demás, pues lo clásico que hacen los educadores sexuales, y me incluyo, aunque estoy tratando de dejarlo de hacer, ¿verdad? Porque ya es como un cliché, pero es preguntar, bueno, ¿qué se les viene a la mente a ustedes cuando se menciona la palabra sexo? ¿Qué emociones vienen a la mente, verdad? Y casi siempre, pues, las personas, lo que se les viene a la mente, pues, el sexo que se hace, ¿verdad? Pero el sexo es mucho más allá que eso, ¿verdad? Precisamente por esto la sexología es una ciencia. Y partimos del hecho sexual humano. Fíjate que esto si lo definimos y lo dividimos, ya estamos hablando de que es un hecho, o sea que lo sexual
sexuar en el ser humano es un hecho, ¿verdad? Por eso hacemos una distinción entre el hecho y los derechos. Aquí estamos hablando precisamente de un hecho. Claro. Y este hecho sexual humano, voy a tratarlo de explicar bastante sencillo, tiene 3 registros. En esos registros o estas bases, la primera es la sexuación. La sexuación es un proceso fisiológico en gran parte, en gran medida, y biológico, que comienza en la etapa prenatal, y de ahí podemos hablar de cromosomas, las gónadas, podemos hablar también de la parte hormonal en ese proceso biológico, ¿verdad? También la sexuación tiene una parte social. Y yo siempre digo a las personas que cuando un niño o una niña está por nacer, antes del nacimiento, también en esa etapa prenatal, hay unas expectativas de la familia. Y ya por ahí comienza también esa expectativa social de lo que es ser una niña o un niño, o una mujer, un hombre, un chico o una chica, ¿verdad? Así que la sexuación es ese proceso. Ya la sexualidad, y aquí es la que viene la parte que es subjetiva, es la vivencia del hecho de ser sexuado. Te fijas, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos hablando de cómo somos y cómo nos sentimos con eso que somos y nos identificamos. Aquí se incluye lo que es la identidad sexual y la orientación del deseo, ¿verdad? Y esto lo podemos dividir en otras áreas. La identidad sexual, pues todo el mundo sabemos, ¿verdad? Pues estamos hablando de soy hombre, soy mujer, me siento como hombre, me siento como mujer, cómo me siento con eso que soy, ¿verdad? Que me identifico, y esa es la parte más importante, el cómo me siento de la manera en que me identifico, y obviamente también hay cae lo no binario, ¿verdad? Y la orientación del deseo erótico y afectivo, que ahí pues estamos hablando, me gustan los chicos, me gustan las chicas, me siento atraído hacia personas del mismo sexo, de diferentes sexos o hacia ambos, ¿verdad? Así que la sexualidad es un área muy diversa, porque también trata sobre cómo yo me ubico en el mundo e interacciono con otras personas de acuerdo a mi identidad. O sea, es un área bastante diversa y que tiene muchas cosas para trabajar. Obviamente también hay otros componentes, pero es como todo esto también de estas expectativas, ¿no? Está el componente, como decías, biológico, pero todas estas otras partes de nuestra identidad están atadas a cómo nosotros somos y cómo también tenemos que relacionarnos con el resto del mundo, lo que el mundo espera de nosotros. Así es como nos vivimos, ¿verdad? Con esa identidad. Entonces, el tercer registro es el registro erótico, ¿verdad? Que ahí ya estamos hablando de la expresión de esa sexualidad, tanto en identidad como orientación para la búsqueda del placer. También de una manera muy diversa, y se divide a su vez en deseos, fantasías y en conductas. Y las conductas de manera muy diversas también. Todo esto, de la manera en que nos vivimos y nos expresamos, tiene muchas manifestaciones, y todas son válidas y todas deben ser reconocidas como parte del hecho sexual humano. Cuando vamos atando todo esto que nos mencionas, que es un pedacito y todavía falta un mundo, pero cuando lo vamos atando con lo que es la discapacidad, ¿cómo tú lo comenzarías a enlazar, verdad? Y también un poco atándolo a cómo nace tu proyecto y por qué. Bueno, lo atamos primero porque las personas con discapacidad son humanos, ¿no? Y por ahí empezamos. Por eso es tan importante hablar del hecho sexual humano, porque partimos de que toda persona, todo sujeto, todo humano, pues es sexuado, es una persona sexual, ¿verdad? Así que por ahí comenzamos a mí no me gusta decir atarlo, sino yo creo más bien a validarlo y a reconocerlo, porque ha sido una de esas áreas que en el área de la discapacidad ha quedado relegada. No es algo que se hable mucho, no se identifica necesariamente con la población con discapacidad por diferentes razones.
y una de ellas tiene que ver mucho con los modelos que tenemos de discapacidad, ¿verdad? Son necesarios mencionarlos para saber por qué este silencio en esa área. Sí, y eso me gustaría que ahorita en el próximo segmento lo toquemos. Lo podemos tocar, perfecto. Porque eso es definitivamente importante, aunque sea lo básico para poder entender. Para poder entenderlo. Sí. Y entonces, bueno, sabiendo, como dije ahorita, que la diversidad es parte natural del hecho sexual humano, pues debemos de entender también que como personas diversas, diversidad funcional, ¿verdad? Pues entonces la sexualidad forma parte de nosotros y ahí viene el nombre de plural, porque es en el plural de la sexualidad. Realmente deberíamos estar hablando de sexualidades y no de sexualidad, ¿verdad? En singular. Así de que ahí viene el concepto de del proyecto que tengo, no me gusta llamarle negocio, del proyecto, que se llama Plural, para reconocimiento de esa diversidad humana. Me encanta. Y como dije, ¿verdad? Vamos a entrar ya de lleno. De hecho, quiero aclarar a la audiencia, ¿verdad? Vamos a tener dos partes de este programa, porque siempre decimos que no podemos hablar de la población con discapacidad sin tener la parte de la población con discapacidad, especialmente en temas como estos que son tan importantes y que no se hablan comúnmente. De eso viene, vamos a estar hablando durante todo el programa a profundidad sobre este tema, los modelos, los mitos. Vamos a tener oportunidad de poder desarrollar el tema súper bien, pero Ivonne, que las personas que a lo mejor tengan curiosidad de, ok, me gusta lo que ella está hablando, voy entendiendo, quisiera saber más o quisiera saber, pues, ¿qué tú haces? ¿Cómo me ayudas? ¿Cómo yo puedo conectar contigo? ¿Y qué pasaría en esa conexión del proyecto y una persona? Claro. Tiene dos áreas principales. Una es educación sexual, por supuesto, a través de conferencias, talleres, grupos de diálogo, que me encanta la modalidad de grupos de diálogo, porque es un intercambio de información súper valioso. Y también tenemos el área de asesoramiento, que ya es un poco más individual. Una manera fácil de conectar es a través de Facebook. La página se llama Educación Sexual Inclusiva y creo que es la manera más fácil de poder contactarme y directa. Súper, me encanta. Y bueno, vamos a poner el handle en pantalla para los que nos ven por televisión y compartimos. Bueno, Ivonne, ¿verdad? Para ir ya comenzando a como engranar para el próximo segmento, ¿quieres comenzar a explicarnos un poco sobre estos modelos de discapacidad que mencionas? Sí, ¿verdad? Igual que la sexualidad, la discapacidad ha atravesado por varios modelos. Y es cuando decimos modelos, decimos el discurso que se ha tenido, en este caso sobre una población en particular, que es la discapacidad. Los modelos reconocidos principalmente es el de eutanasia, que fue el de hace muchísimos años, ¿verdad? Y modelo de prescindencia, donde sencillamente pues no se reconocía a la persona con discapacidad precisamente como un humano, ¿verdad? Y era descartable. Eso pasó hace muchos años. Y después de eso nos movemos a otros modelos, como el médico rehabilitador, pero ya aquí estamos viendo a la persona como enferma, el modelo social, que es el más, ¿verdad?, activo, y el de diversidad funcional, que es el último que ahora se está trabajando. Sí. Pues me parece que es un buen resumen, ¿verdad?, para poder hacer esa transición a nuestro próximo segmento. Así que quédense con nosotros aquí en Realidad Desconocida y seguimos hablando de temas importantes sobre la comunidad con discapacidad en Puerto Rico. Y si quieres conectar con nosotros en las redes sociales, búscanos como Realidad Desconocida PR. Regresamos en breve. Saludos, ya estamos aquí de regreso en Realidad Desconocida. Soy Shalmarie Arroyo y estoy contenta de estar otra semana hablando de temas para ampliar la visión existente de la discapacidad de una forma positiva. Esto sí es para ti, persona con discapacidad, pero también es para ti, familiar, para un cuidador, para un representante, para cualquier persona que simplemente es y que está en nuestra comunidad, porque todos tenemos que aprender de estos temas, aprender de accesibilidad, de inclusión y poder saber. Mira, las personas con discapacidad, como hemos visto una y otra vez en este programa, somos personas como cualquiera otra, tal vez con nuestras diferencias, y nos encanta poder ser parte, tanto, ¿verdad? Sí, que nos incluyan, pero nosotros también poder aportar a la sociedad.
para eso estamos en este espacio. Te invito a que conectes con nosotros en las redes sociales como Realidad Desconocida PR en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos por todos lados, también a través de WIPR para que veas todo el contenido educativo que tenemos en nuestras plataformas. Hoy estamos hablando de un tema que decía al principio que todo el mundo tiene curiosidad, pero que es un tabú, se habla poco, ¿verdad? Dentro de lo que se debería hablar, y es la sexualidad y la discapacidad. Y bueno, enseñó algo súper, ¿verdad? Cuando yo ahorita decía que, ¿verdad? ¿Cómo se ata la sexualidad y la discapacidad? Y ella me dijo, no, estamos viendo, ¿verdad? Cómo esto se valida. Y esto es bien importante, Ivonne. Nuestra invitada, ¿verdad? Que está aquí con nosotros, Flores, y su proyecto Plural. Porque tú nos decías, ¿verdad? Que esto no es algo nuevo, no es como que estamos atando cabos, forzando nada. Esto es algo que todos los humanos tenemos y nosotros como personas con discapacidad, seres humanos que somos también. Así que continuamos con la conversación y nos quedamos hablando sobre lo que eran los modelos de discapacidad para poder entender por qué tal vez o cómo tal vez la sociedad ve a las personas con impedimentos. Sí, precisamente estábamos hablando del primer modelo, ¿verdad? Que era el de la eutanasia o las personas con un impedimento, como, ¿verdad? Como no como humanos, no como sujetos desechables, ¿verdad? Eso hace muchísimos años atrás. Nos movemos entonces al modelo médico rehabilitador y ahí podemos hacer un espacio porque aquí estamos hablando de ver las personas con discapacidad como enfermos, ¿verdad? O sea, ver la discapacidad como una enfermedad y la necesidad, por ende, de normalizar a las personas y rehabilitarlas, ¿verdad? Para que entren en, ¿verdad?, lo que se entiende que es el espacio de las personas capaces o el espacio de las personas válidas. Y eso, manténgalo en mente, las personas capaces y las válidas cuando hablemos de sexualidad, porque tiene muchísimo que ver con el discurso de la sexualidad. Ya de ahí nos movemos a este modelo social que dice, no, un momento, somos seres de derecho y tenemos derecho a participar en comunidad, a tener empleo, a vivir plenamente en la comunidad. Pero aún así el modelo social aún no se acerca a hablar sobre la sexualidad de las personas con impedimentos. Es muy poco, ¿verdad? Se queda un poco rezagado en ese sentido, no criticándolo, reconociéndole todo lo que ha hecho, pero sí la sexualidad queda un poco rezagada. Y entonces viene el modelo de la diversidad funcional a decir no. Gracias, modelo social, lo has hecho muy bien, gracias por hablar de los derechos, pero aquí estamos hablando de diversidad. A la hora de la verdad, de lo que estamos hablando es de la diversidad humana y en este caso de diversidad funcional, de la manera de encontrarme y ubicarme y habitar el mundo. Y eso también en el área de la sexualidad lo trabajamos muchísimo, aunque parezca que son temas diferentes, ¿verdad? Sí. Habitamos con cuerpo y con identidad. Así que dime. No, me parece de verdad, es que interesante y literalmente hemos hecho programas sobre esa historia porque influye mucho, pero aún así, yo pienso que las personas todavía a veces estamos estancados en un poquito de esos modelos arcaicos. Todavía muchas personas ven a una persona con discapacidad y rápido piensan en pobrecito, bendito, en cómo le puedo ayudar. Y no es que eso esté mal, ¿verdad? Lo de que ayudemos. Por supuesto. Pero realmente es como dices, hay mucho más a la persona que simplemente una condición que pueda tener. Claro, y me gustaría mencionar es que también este aspecto de que sí estamos todavía muy entre el modelo rehabilitador, o sea, el modelo médico todavía está bien arraigado en cómo vemos a la población con discapacidad y es algo que, ¿verdad?, que se debe traer a la discusión también para poder superarlo. Definitivamente. ¿Cómo estos modelos entonces afectan o impactan el tema de la sexualidad en la población con discapacidad? Sí, pues ahí tendríamos que hablar del discurso que hay alrededor de lo que es el sexo y de lo que es la sexualidad, ¿verdad? A veces decimos, el sexo es un tabú, la sexualidad es un tabú. Yo digo, bueno, ni tan tabú, ¿verdad? Porque están las películas, están las canciones. Bueno, ahora es la época de la rebeldía, pero no te creas. A veces, me da mucha gracia, y perdona que me da mucha gracia que eso es cierto, pero tú ves a la gente en la calle, o sea, tus amistades,
quizás alguien que es close a ti, tú puedes hablar estos temas con ellos, pero no lo hablarías con cualquiera. La mayoría de la gente que yo conozco, por lo menos, no es así. No es como que, no es un tema de conversación, ay, vamos a sentarnos a la mesa y hablar como que normal sobre esto. Eso no pasa. Sí, sí, y cuando digo lo de tabú es porque realmente pues se habla de lo que pasa, es que no se habla de lo que somos. ¿Me sigues? O sea, estamos hablando de un discurso sobre sexualidad y sobre sexo que está muy alejado de lo que realmente son las vivencias Sí, muy Hollywood. del hecho sexual humano, ¿verdad? Así que por eso es que digo, bueno, el tabú hecho y trabajado como censura también, para no hablar de lo que, de la sustancia real de cuando estamos hablando de sexualidad, y ahí caemos muchos profesionales, muchas veces también. Y entonces el modelo prevaleciente de la sexualidad y del sexo es el enfocado en la genitalia, muy coitocentrista, ¿verdad? En la parte erótica como coital. Y también muy enfocado en unas identidades particulares como las válidas o las que tenemos que validar a nivel social, ¿verdad? Y que tienen valor. Así que cuando tú unes ese modelo y ese discurso de la sexualidad y lo unes con los modelos de discapacidad, parece que se excluyen totalmente, ¿verdad? Porque si yo tengo el modelo rehabilitador y yo estoy viendo una persona con discapacidad, yo digo, pero ¿para qué? ¿Para qué van a tener alguna interacción erótica? Porque se van a reproducir. O sea, y si se van a reproducir, pues a lo mejor van a tener un niño enfermo. Eso es lo que se escucha, y están esos modelos bien arraigados. Bueno, tú lo dices y ¿verdad? Solo validando. Sí. Recuerdo tan reciente como hace un año estábamos en una convención súper buena, pero de momento llega este recurso y justo eso es lo que básicamente presentaba, y es como que, amiga, no. Oh, wow, sí. Sí, okay, sí, en una conferencia gigantesca como con 200 personas, yo casi muero. Así que... Sí, lamentablemente sigue sucediendo aún en los profesionales también, ¿verdad? Entonces también podemos ver esta parte de la diversidad, si el modelo que yo tengo está dirigido solamente a los cuerpos válidos y a las personas válidas, y aquí entra el capacitismo en su máxima expresión, ¿verdad? Porque se asocia solamente con las personas capaces de... Y al dele 3 puntitos y lo que le quieras añadir, ¿me sigues? Pues, y la sexualidad está bajo ese modelo, capaces de tener pareja, capaces de, y le seguimos añadiendo capaces de y capaces de, pues obviamente no vemos la sexualidad y la educación sexual como algo importante para la población con discapacidad, y lamentablemente tampoco a veces la misma población lo ve como algo. No es que no lo vea como algo importante, es que lo siguen relegando, ¿verdad? Porque otras cosas se convierten en lo urgente. Pero tenemos que hablar de lo importante más que de lo urgente. Correcto. Y en lo contrario, ¿cómo tú dirías que lo deberíamos ver? Como que, ¿cuál sería la manera correcta? Como lo expliqué hace un momento, como un hecho, ¿verdad? Como un hecho sexual que es diverso, que tiene diversas maneras de vivirse, diversas maneras de experimentarse, y más que nada relacionado a lo que es la dignidad. Si el hecho sexual es humano y la dignidad le compete al individuo y a la persona, eliminar ese hecho sexual o no mirarlo o no hablar de ello, estamos hablando, en última instancia estamos hablando de dignidad. So dices como, ¿verdad? Para como que aclararme a mí también y a la audiencia si te la duda. O sea, que al nosotros reconocer esto como algo normal, le estamos dando, uno, como que abrimos las puertas, ¿verdad? A reconocerlo, punto. Pero también, valga la redundancia, hablar del tema correctamente. Pero, por ejemplo, ¿cómo se vería? Hablamos ahorita del discurso normal, el típico, el que vemos por todas partes, lo que vemos en las películas, lo que vemos comúnmente en la cultura diaria. ¿Cómo se vería si las personas hablaran de esto, si como algo, como tú mencionas, como que, no sé, normal? O sea, como que, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿cómo cambia la narrativa? La narrativa debe de cambiar en sí misma. No sé si tal vez es que no estoy entendiendo bien la pregunta y me disculpa, pero creo que la narrativa debe partir del punto
del hecho sexual humano y del hecho como un hecho diverso. O sea, siempre partir de ahí, porque es que como seres humanos somos diversos. Ya. Y las personas con discapacidad no son, o sea, porque la persona tenga una discapacidad física no significa que son todos iguales, ¿verdad? Ya, Es la ya. diversidad dentro de la diversidad. Así que creo que debe ser ese el mensaje y no sé si por ahí era que Sí, me no, querías es más, yo llevar. creo que es como un poco reiterando lo que dices, pero en el sentido de que, en efecto, lo que estamos viendo hoy en día, pues es como lo que mencionabas de capaz de no, ¿verdad? Pero Sí. tenemos todos estos cuadritos, Ujú, podemos decir tal vez, en ujú. donde tenemos estas definiciones o cómo se debe ver o qué debe ser. Sí. Y cuando lo vemos del punto de vista que mencionas, es como que rompemos esas orillas y le estamos dando oportunidad a que no es un cuadrito, ¿ves? Como que hay No, mucho no. más y también le quitamos las limitaciones que podemos tener en nuestras cabezas. Sí, sí, ¿Verdad? son. Porque yo lo digo siempre para nosotras, imagino que a ti te pasa, hablar de discapacidad es súper normal. Pero la Ujú. gente habla de discapacidad y a veces no sabe por dónde empezar, ¿ves? Sí. So por eso lo decía. Me gustaría que hablemos un poquito de los retos y tal vez las Ujú. dificultades que me han enseñado que son dificultades añadidas Ajá. que trae, ¿verdad? La sexualidad y en cuanto a la discapacidad. Sí, en la sexología sustantiva nosotros hablamos de dificultades añadidas y es bien importante esa palabra añadida porque estamos diciendo, no es que la dificultad la trae la discapacidad, ¿verdad? Bajo el concepto de discapacidad. Es que son dificultades que a nivel social y por la misma visión que estábamos hablando de los modelos, eso está bien atado a lo que estábamos hablando, de los modelos, pues se van dando. A veces sí, a veces no, ¿verdad? Porque quiero aclarar que nada de lo que estoy diciendo aquí y lo que voy a decir ahora es que le aplica a todo el mundo, ¿verdad? Porque cada quien tiene su vivencia. Y también como seres integrales que somos, venimos de diferentes backgrounds y ambientes y algunos nos van a favorecer y otros no nos van a favorecer y esto es igual para todas las personas. Una de esas dificultades añadidas es la infantilización, que es algo Uf, bastante común sí. en Puerto Rico y está mucho más ligado a las personas con discapacidad en el área intelectual o de deficiencia en el desarrollo. Se entiende infantilizar más, ¿verdad? Pero la edad cronológica sigue corriendo, la sexuación sigue corriendo independientemente de nuestra discapacidad. Ya. Así que esa es una de las áreas. Y bueno, tremendo punto para hacer de nuevo, ¿verdad? Esta pausa y cuando regresemos podemos continuar hablando un poquito más de eso porque es algo que vemos todo el tiempo y que es muy importante que nosotros sepamos reconocer y que podamos mejorar esa forma de ver a nuestra comunidad con discapacidad, no importa el impedimento o la diversidad funcional que tengan. Así que gracias por estar con nosotros y no se retiren, que regresamos aquí en Realidad Desconocida. Saludos, ya estamos de regreso aquí en Realidad Desconocida. Seguimos hablando de temas importantes sobre la comunidad con diversidad funcional en Puerto Rico. Y si quieres aprender sobre todos estos temas de deportes, turismo accesible, cómo interactuar con las distintas personas con discapacidades, este es un espacio perfecto para eso. Todas las semanas traemos algo nuevo y créeme que nunca nos quedamos sin temas para hablar porque hay muchísimo que compartir. Puedes conectar con nosotros en las redes sociales como Realidad Desconocida PR en Facebook, en Instagram, en YouTube y también a través de los canales de WIPR y todas sus plataformas. Estamos hablando del tema de sexualidad, que como decíamos, ¿verdad? Es algo que no se habla mucho, aunque ya un poquito más que antes, y como nos decía Ivonne, en la cultura popular definitivamente se habla mucho, pero yo pienso, ¿verdad?, que en estos temas así educativos es importante siempre traer la perspectiva real que nos Sí. brinda una persona como Ivonne, que es sexóloga de profesión, entre muchas otras cosas, y que también tiene su proyecto Plural. Ivonne, repítame por favor cómo aparece el proyecto en la página de Facebook que me mencionaste, que es la mejor forma para que las personas te consigan. Sí, educación sexual inclusiva. Lo buscan así, le va a salir entonces el proyecto de Plural. Súper. Y te pregunto, aprovechando que estamos ahí, antes de retomar, ¿verdad?, esos retos o dificultades añadidas,
cualquier persona puede contactarte, por ejemplo, o sea, jóvenes adultos, padres, profesionales que quieran a lo mejor para Sí. sus empresas, escuelas, etcétera. Cualquier Súper. persona de diferentes ámbitos. Sí. Así que ahí lo tienen. Bueno, nos conversábamos antes de la pausa sobre lo que le llaman las dificultades añadidas, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad y la comunidad con discapacidad. Empezamos hablando de uno que para mí es, ay, un hot topic. Es lo que es la infantilización. Defínelo otra vez, ¿verdad? Para efectos de darle un poquito de continuidad y danos un poco más de detalles sobre eso. Claro, claro. Pensando, ¿verdad? Empezamos diciendo nuevamente que cuando hablamos de dificultades añadidas no estamos hablando de la discapacidad, ¿verdad? Estamos hablando más bien de esos modelos, ¿verdad? De la visión de la discapacidad que tiene la sociedad y cómo afecta la vivencia de la sexualidad de las personas con discapacidad. Y uno de los que hablamos, ¿verdad? Y que reconocemos, yo creo que la mayoría de las personas reconocen ese aspecto de la infantilización, independientemente de la edad cronológica que tenga la persona con discapacidad, ¿verdad? Yo creo también que cuando hablamos de esto tenemos que desculpabilizar un poco a los padres también, y a las madres y a la familia, porque cuando se habla de esto, por lo menos mi experiencia es que se empiezan a sentir un poco culpables, no lo quise hacer, no es mi intención, es como yo lo veo, no veo que creció, porque la idea no es culpar, ¿verdad? La idea es aquí que podamos dialogar y podamos comprender, ¿verdad? De dónde viene, por qué viene la infantilización, y casi siempre detrás de eso hay muchos temores. Hay muchos temores, ¿verdad? De parte de las madres y de los padres y de las familias en general. Así que lo que estamos hablando es como si las personas se mantuvieran en un estado de niños eternos, independientemente de su edad cronológica. Y eso pues afecta directamente lo que es la autonomía de la persona, ¿verdad? Que básicamente la toma de decisiones, y también en el área de su vida independiente, ¿verdad? Con los apoyos que sean necesarios. Así que en general no nos podemos imaginar, tal vez cuando lo vemos en el área de discapacidad pues, intelectual, casi siempre que pasa, pues lo normalizamos. Pero si esto lo viéramos en cualquier otra población, diríamos que está pasando ahí, pero si esta persona tiene 30 años, adulto, tiene sí, 20 claro. años, es un adulto, porque, o sea, ¿verdad? Y entonces en el área de la discapacidad, pues sabemos que es una realidad que lo bueno es que se puede trabajar, ¿verdad? Y se trabaja en el área de educación sexual con ese tema. Mirándolo como desde la otra parte de la moneda, ¿qué dirías que sería como que, qué cosas son ciertas y qué no? ¿Verdad? De lo que la gente piensa, porque sí hay unos factores que tomar en consideración tal vez, pero hay otros que no necesariamente. ¿Cómo podemos distinguir eso? En el área de la infantilización. Sí, de la infantilización. Me estás hablando. Lo primero yo creo que es que la edad cronológica continúa su curso. Y si volvemos, ya cuando comenzamos a hablar, estábamos hablando de la sexuación, ¿verdad? Cambios hormonales, lo de las cromosomas, la parte biológica. Eso sigue su curso, no importa el tipo de discapacidad. Entonces a veces pensamos que porque la discapacidad es intelectual, pues esa persona dejó esos procesos biológicos a un lado y no continúan su curso, ¿verdad? Su curso normal cronológico. No me gusta usar la palabra normal, pero no continúa su curso, ¿verdad? Así que yo creo que ahí es donde está el mayor mito o prejuicio relacionado con esto de la infantilización. Ya. Claro, porque también lo tenemos que ver desde el punto de vista de la autonomía, ¿verdad? Y entonces yo le digo a las familias que tenemos la educación sexual, tiene que comenzar desde que son bien pequeños. Desde ahí comienza la educación sexual, para poder ir desarrollando esa autonomía y soltar esas dificultades añadidas. Y me pregunto, ¿verdad? Hablando un poco atado a la infantilización, no sé si tú lo ves junto o separado, la infantilización con la sobreprotección, ¿no? Y cómo eso podría afectar a la persona con discapacidad en su desarrollo sexual. Sí. Bueno, definitivamente va de la mano de la infantilización, ¿verdad? La sobreprotección por los temores que hay, ¿verdad? Por la falta de educación sexual. Y la sobreprotección tiene esta particularidad que vulnerabiliza
¿verdad? Porque no hablamos de que las personas en sí mismas son vulnerables. Creamos situaciones que vulnerabilizan, ¿verdad? Y en esa área la sobreprotección tiene directamente un impacto en volver a la persona más susceptible, más vulnerable ante los miedos que nos puede crear trabajar el tema de la sexualidad. Eso me hace mucho sentido. Sí. Y como que, ¿qué recomendación tú le podrías dar a los padres, verdad? Aparte de, pues, como que lo que nos has dicho, pero esto es algo que yo como mamá, incluso que mi hija no tiene una discapacidad, a uno le pone nervioso y no sabe a veces ni por dónde comenzar. So, ¿qué tú les dirías, por lo menos como unos primeros pasos? Si no, se comienza por lo básico, ¿verdad? Y lo básico comienza con los afectos. Fíjate que la educación, sé que vamos a hablar luego de la educación sexual, Sí, pero, no, pero súper. en este aspecto es importante mencionar que la educación sexual comienza con los afectos cuando, bueno, desde infante, ¿verdad? Ya ahí comienzan los afectos y es decirle a esa persona, ese ser que está en crecimiento, te valoro, ¿verdad? Te acepto tal como eres y esa aceptación y ese te valoro se deben mantener a través de todo el desarrollo humano y sexual. Así que cuando lo vemos desde ese punto de vista, esos cambios que se van dando en la persona, que se van a dar sí o sí, esto es incuestionable, también tenemos que ir caminando con esos cambios, ¿verdad? Ir valorando esos cambios, ir dándole espacio a esos cambios para que entonces tomen su rumbo. Y de ahí ya podríamos hablar de otras cosas cuando la educación sexual en familia, que podríamos entrar en unos detallitos adicionales, si te parece, Sí, me parece súper bien. Sí. Bueno, ¿cuáles serían entonces algunas de esas otras dificultades añadidas? Wow, son varias y son bien interesantes. Eso es un programa completo casi, pero nada, mira, otra de las dificultades añadidas es la falta de acceso, ¿verdad? La accesibilidad es un tema principal en las dificultades añadidas porque si no tenemos acceso a la educación sexual, si no tenemos acceso, por ejemplo, a la salud sexual, a la salud reproductiva, si no tenemos acceso a compartir con otras personas, pues definitivamente eso va a tener un impacto en nuestra área de la sexualidad, ¿verdad? En nuestra dimensión sexuada. O sea que accesibilidad lo tenemos que unir con inclusión. Claro. ¿Ves? Claro. Y la inclusión la tenemos que unir y ampliar un poco ese concepto de inclusión que trabajamos para que sea una interacción. Y es algo que yo digo mucho y sé que a veces pues no gusta, pero ¿verdad? Yo creo que estamos llamando inclusión a cosas que realmente son integración, ¿verdad? Cuando hablamos de inclusión tenemos que hablar de interacción. Y el que yo vaya a un lugar no significa, y porque en ese lugar haya otras personas no significa que haya inclusión. Lo que debemos promover y articular es que haya la participación activa y la interacción. Y eso es muy importante para el área de la sexualidad, porque mi identidad y como yo me vivo y como yo me autopercibo, que no lo mencionamos ahorita, eso es también sexualidad, como yo me autopercibo y me autovaloro, lo hago en relación con otras personas. Ya. Si yo no interactúo con otras personas, es muy difícil que yo me autovalore y me autovalore y tenga un buen autoconcepto de mí. Porque eso necesita, para que se dé eso, tiene que haber interacción. No, solo quiero hacer una nota porque de nuevo, a mí me gusta un poquito como que dar contexto tal vez en el sentido del mundo real y yo quiero que las personas entiendan que yo lo he mencionado antes, pero la comunidad con diversidad funcional es bien amplia. Entonces tú vas a tener las personas que sí, que tú las ves, que son súper independientes, que salen para aquí, que salen para allá, que hacen lo que sea y que tienen una vida relativamente típica. Pero la verdad es que también hay un grupo, y yo diría que es bastante grande, que apenas sale de su casa o apenas va a la escuela. Y yo siempre lo digo, yo nunca me olvido de cuando yo fui a mi primer campamento de verano, cuando más joven, como persona ciega, y
para jóvenes de mi edad, de 13, 14, 15 años, era la primera vez que se quedaban fuera de su casa Sí. en algún tipo de evento así. Y para mí era como que, ¿pero cómo? Porque mis papás me dejaban hacer muchas cosas, ¿no? Ajá. Pero para ellos nunca se habían servido un vaso de agua por su cuenta, nunca habían ido a la playa. Sí. So que queremos que, ¿verdad?, lo vean desde ese punto de vista, que lo que dice Ivonne puede ser bien significativo cuando tú no tienes contacto con nadie. Sí, 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 por supuesto. Y volvemos, la diversidad dentro de la diversidad, ¿verdad? Y, hay un activista español que se llama Antonio Centeno, que dice que, hablando de la inclusión, y me parece bien poderoso porque él dice, la accesibilidad la necesito para llegar a la fiesta. Ah, yo necesito la rampa, yo necesito los apoyos. Primero, lo primero. Los apoyos porque es una persona, ¿verdad?, con necesidades de apoyo extendido. Claro. Pero la inclusión es entrar a la fiesta y bailar. Y bailar en la fiesta y que me saquen a bailar a la fiesta. Entonces, por eso es que lo menciono, ¿verdad? Porque hay que hacer esa diferencia, ¿verdad?, entre el acceso y la inclusión. Y estos son temas que se tocan en educación sexual también, al igual que la autonomía, que podemos también hablar de ella. Definitivamente. Y no me voy por la tangente, pero eso me acuerda mucho. Estamos cogiendo unas clases de salsa, que de hecho los vamos a traer aquí al programa. Y justo lo que dices es la realidad, ¿verdad? Una cosa es que tú vayas y llegues, pero otra cosa es que actually cuando estés ahí puedas hacer lo que los demás están haciendo y ser parte del grupo, como uno dice. Así que te entiendo perfectamente. Exacto. ¿Cuál sería una próxima dificultad que podríamos, ¿verdad?, profundizar en el próximo segmento? Pero darnos un sneak peek. ¿Cuál va a ser la próxima? Necesidades versus deseos. Y ahí tenemos temas. Me gusta. Y suena así como que misterioso. Bueno, vamos a una pausa, pero regresamos rapidito aquí en Realidad Desconocida. Quédense con nosotros. Saludos, y ya estamos en nuestro último segmento de Realidad Desconocida. No lo puedo creer porque siempre se nos acaba el tiempo bien rápido cuando tenemos estas conversaciones muy interesantes sobre discapacidad. Así que yo espero que estés aprendiendo un montón, igual que yo, y que si te perdiste el programa nos busques en las redes sociales como Realidad Desconocida PR y también en las plataformas de WIPR. Así que voy a ir directo al grano porque nos queda mucho que discutir con nuestra invitada Ivonne sobre el tema de sexualidad y discapacidad. Ivonne, quiero rápido yo recapitular que las personas te pueden conseguir Ivonne Flores, y en Facebook, ¿verdad?, nos dijiste que se llama Educación Sexual Inclusiva, y lo vamos a poner también en pantalla para los que nos estén viendo. Claro que sí. Así que nos has dado un programazo y lo que nos falta de lo que es, ¿verdad?, la sexología como campo de que ustedes estudian y se preparan para esto, de lo que es la sexualidad. Hablamos un poco de cómo la población ve a las personas con discapacidad y estamos entrando en lo que son ya las dificultades añadidas, en ese hecho de que, ¿verdad?, no es que la discapacidad sea la dificultad en sí, sino que, ¿verdad?, viene como parte, estas cosas añadidas como parte de lo que estamos discutiendo, la infantilización y lo que es, por ejemplo, también en la falta de acceso. Así que ahí tenemos un montón sí. que ya hemos podido brindar un poquito de información, pero quisiera que continuáramos hablando con eso que nos quedamos sobre las necesidades y el deseo. Sí, ¿verdad? Esa es otra área que es súper interesante, ¿verdad?, de discutirla, porque cuando hablamos de la población con discapacidad, y vuelvo y digo porque me gusta hacer, ¿verdad?, la población con discapacidad es diversa en sí misma también, así que, ¿verdad?, esto es a grandes rasgos, todo lo que hemos estado hablando. Pero una de las dificultades añadidas que con más frecuencia es que cuando pensamos en la población con discapacidad y cuando estamos en ese proceso de crianza y desarrollo, pues prácticamente todo el tiempo estamos hablando de necesidades. La necesidad en las escuelas, la necesidad de las terapias, la necesidad de un cuidado extendido, la necesidad. Hasta una supervivencia, en cierto modo. Oh, sí. Bueno, y es entendible, ¿verdad? Claro. Las familias están buscando los mejores recursos para sus hijos y para sus hijas, ¿verdad? Pero en el área de la educación sexual y de la sexualidad, es bien importante que comencemos a hablar de los deseos.
Porque los deseos tienen que ver con la autonomía. No hay autonomía posible si yo no sé cuáles son mis deseos, ¿te fijas? Y también tiene que ver con validar lo que la persona quiere en su vida, ¿verdad? Y a su vez, esto tiene que ver con su autopercepción, sentirme validada o validado, sentir que se escuchan qué yo quiero hacer, cuáles son mis deseos, se respetan. Es una área que también la trabajamos en sexología, porque aparte de todo eso, también tiene que ver mucho con el consentimiento. Fíjate cómo vamos atando una cosa con la otra. No recuerdo el autor o la autora, y me perdonan, pero dice, un cuerpo sin deseo es un cuerpo que no es válido, que no existe, ¿verdad? Para darle validez a un cuerpo tiene que haber deseo, ¿verdad? Y por esa área es que vamos en esto que tiene que ver con el consentimiento. Si no educamos y no escuchamos deseos, es muy difícil que una persona pueda dar consentimiento. Muy difícil. Porque es una persona que es fácil de manejar y de manipular. Claro, no sabe lo que quiere, lo que no, lo que le gusta, lo que no. Exacto. Entonces, yo sé que a veces cuando yo le digo a los familiares, vamos a empezar a hablar de deseos con nuestras hijas y con nuestros hijos. Hay muchas cosas en la vida, ¿verdad? La sexualidad nos atraviesa la vida, la interacción, todo lo que dije anteriormente. Así que hay que comenzar a dar esos espacios para hablar de deseo. A veces crea un poco de miedo porque dicen, pero es que, bueno, el área de la sobreprotección, ¿verdad? Los deseos, es que no todos los deseos van a poder ser cumplidos y demás, pero ciertamente, por lo que ya le expliqué, es necesario hablar de los deseos, ¿verdad? Son parte de la educación sexual y es parte de poder hablar de autonomía, de toma de decisiones y, por lo tanto, de consentimiento. ¿Tú recomiendas, bueno, sorry que estoy haciendo aquí algo súper imprevisto, pero aparte de que puedan hacer una consulta oficial primero, ¿verdad? Y que puedan tener a lo mejor, no sé si eso es recomendable, algún tipo de apoyo si no saben cómo abordarlo o en el proceso, o algún otro recurso que tú digas, mira, comiencen con esto, como decíamos ahorita. Sí, el recurso principal lo tienen en sí mismo y es disponibilidad. Ese es el primer paso. Si yo como padre o como familia no tengo la disponibilidad de comenzar a hablar de estos temas con mis hijos y con mis hijas, va a ser muy difícil. Yo te puedo dar un libro, te puedo dar una biblioteca, si quieres, y te puedo dar muchos videos para que vayas a YouTube y los veas. Pero si no hay la disponibilidad, se va a quedar en eso. Se va a quedar en una información que reciba la persona que ve el video o que le da lectura. Así que la disponibilidad es lo primero. Porque la disponibilidad también va a requerir que yo evalúe mis propias creencias, ¿verdad? Mis propias creencias, mi propia educación sexual, si recibí alguna o no, para sentirme en la apertura de poder dialogar con mi hijo o con mi hija. Así que eso es lo primero. Sin disponibilidad no hay nada. Apertura, te digo, yo le mencionaba a Ivonne hace unos minutos que me sigue trayendo flashbacks y definitivamente yo creo que nosotros como padres hay distintos tipos, ¿verdad? Como nosotros nos acercamos a la paternidad, a la maternidad y yo pienso que hay padres, ¿verdad? Que sí, que nosotros estamos dispuestos a aprender, pero yo quiero que entiendan que nosotros sabemos por lo que ustedes están pasando, porque es con todo. Sí. Yo recuerdo cuando yo leía libros de cuando mi niña era más bebé, y por ejemplo de los tantrums y todo eso, yo digo, wow, yo he aprendido tanto de muchas cosas, de manejo emocional incluso, y de todas las cosas que no es que mis padres lo hicieron mal conmigo, pero que podrían ser diferentes y que nunca estaban en mi mente. Sí. Que uno dice, tener un niño y ayudarlo a crecer es uno crecer también. Sí. Y yo creo que lo mismo pasa con lo que estás diciendo, ¿verdad? Como exactamente. Que esto es otro tema que los padres valientes que somos sí. y que tenemos todos estos retos, tenemos que enfrentar y
y pues educarnos y hacerlo de la mejor forma que podamos hacerlo. Sí, eso que mencionas también es bien importante porque aquí no estamos hablando de que nos tenemos que volver expertos, ¿verdad? Para eso tenemos personas que estudiamos y estamos en la mejor disposición del asesoramiento individual, de la charla, de los talleres para poder apoyarlos más que nada y apoyarlas. Pero es bien importante, como dije, esa disponibilidad y saber que no tenemos toda la información, pero estamos en disposición de buscarla. Claro. Y poco a poco aprender a trabajar estos temas con naturalidad. Sí. Por eso también es recomendable a veces, pues mira, asiste a una charla, asiste a un taller y demás para que te sientas más tranquilo, veas por dónde va la cosa y que puedas con naturalidad comenzar la educación sexual en familia, que quiero mencionar porque no quiero que se me olvide, es que hacemos educación sexual siempre. La diferencia está en qué educación sexual estamos haciendo y cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Yep. Los silencios son educación sexual. La vergüenza, el verlo como un problema, verlo como una enfermedad, como un trastorno, también es educación sexual. Pero el resultado va a ser diferente. El resultado no va a ser personas que vivan su sexualidad de manera satisfactoria y en bienestar. Su calidad de vida va a estar afectada porque la sexualidad nos atraviesa en todo. A la diferencia de hacer una educación sexual como la que estamos hablando hoy aquí y que me han dado la oportunidad de manera positiva, basada en saber que es un hecho, donde reconocemos y valorizamos toda la diversidad humana, donde también validamos a todas las personas dentro de su propia diversidad, pues las probabilidades van a ser mayor que yo esté promoviendo una vida satisfactoria, una expresión de la sexualidad satisfactoria y por lo tanto en calidad de vida. Así que pensar que no hacemos educación sexual tampoco es correcto, porque con el silencio lo hacemos, estamos mandando un mensaje, de esto no se habla, esto es un tema prohibido, ¿verdad? Así que eso también me gusta mencionarlo porque es importante que la gente entienda que lo hacemos sí o sí, el resultado es diferente, eso sí. Y aprovechando, ¿verdad?, esa coyuntura con lo de educación sexual, sé que hay otras dificultades que podríamos hablar aquí, pero me gustaría que termináramos con lo que es la parte de educación sexual, tanto desde el aspecto de dificultad y ya pues cómo sería una educación sexual adecuada. Okay. Perfecto. Voy a mencionar rapidito, porque creo que hay una dificultad importante, bien rápido, que es la de privacidad e intimidad, ¿verdad? Que también sabemos que muchas veces está cuarteada, volvemos con buenas intenciones y demás, pero los espacios de privacidad son necesarios para los espacios de intimidad. Y la intimidad es necesaria como parte de lo que estábamos hablando ahorita del propio conocimiento y el valor. Así que ya, ahora vamos con lo de... Me parece súper bien. Oye, hay que decir las cosas importantes, así que me encanta. Sí. Y entonces, educación sexual. Bueno, educación sexual tiene 3 objetivos principales, que son de que las personas aprendan a conocerse, las personas aprendan a aceptarse y las personas expresen su vivencia erótica, la que sea, ¿verdad? Porque hay muchas y todas son válidas, de la manera que sea más satisfactoria, como mencioné ahorita, para la calidad de vida. Cuando hablamos de que aprendan a conocerse, estamos bastante cercanos a ese registro de la sexuación, que es cuando hablamos de que aprendan a conocer su cuerpo. Súper importante, ¿verdad? Y eso empieza desde el minuto 1. Empiezan a conocer su cuerpo y poder ayudarlos a que aprendan a conocer de su cuerpo, ¿verdad? Y con ese conocimiento de su cuerpo también estamos enseñando a lo que me acabo de mencionar ahora de lo que es privado, lo que es público. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hay una creencia generalizada que la escucho muchísimo, de que las partes privadas, no es todo el cuerpo es privado. No hay tal cosa como que una parte de mi cuerpo es privada y las otras no. Todo el cuerpo es privado. Así que la persona, ¿verdad?, debe de conocer todo su cuerpo y establecer que yo no me gusta que me toques, no quiero recibir un beso. Aunque sea en una mejilla, aunque sea el brazo, pues también hay que validarlo, ¿verdad? Así que ese es uno de los grandes objetivos.
Y obviamente aprender a conocerse en el transcurso de la vida, porque dijimos que la sexuación está a través de toda la vida, así que eso no termina, ¿verdad? Y en el área de aceptarse estaríamos hablando de aceptarse tales como son, su identidad sexuada, su orientación erótica, su orientación del deseo, ese proceso de aceptación, ¿verdad? Y también de autovalor. Y por qué no decirlo, también aceptarse como una persona con dentro de una de sus cualidades la discapacidad en un mundo diverso como este, o con diversidad funcional, ¿verdad? Claro. Y ya les dije la última parte, que es aprender a vivir la erótica de manera satisfactoria. ¿Cuándo empieza? Desde el minuto 1. No, la educación sexual no espera a que estemos en la pubertad. Ya en la pubertad han pasado muchas cosas, han pasado muchos cambios en el cuerpo. Ya ahí llegaríamos un poco tarde, pero si no se ha hecho, no pasa nada. No pasa nada, la comenzamos cuando la podamos comenzar. Y entonces, ¿verdad? Retomamos lo que no se haya retomado. Excelente. Y bueno, ¿verdad? Antes de culminar, quisiera que si hay algo particular, que sé que de nuevo hay miles de cosas que podríamos hablar, pero algo importante que tú quisieras mencionar, y si no, pues tengo como un, no sé, un quiz de lo que ya hablamos, ¿verdad? Repasándole para las personas y los mitos que existen. Sí, yo creo que lo más importante es que comencemos a hablar de estos temas, que estos espacios se sigan abriendo, ¿verdad? Recién es que estos espacios se están comenzando a abrir, y que estemos en la disponibilidad de sentarnos a dialogar, de preguntar si tenemos dudas y sentirnos en la confianza de que, como ya dije, esto es un hecho. Y por no hablarlo no va a desaparecer, sino que lo que vamos a hacer es que nos va a sentirnos mucho más cómodos y salir del área de la sobreprotección y la prevención al área de la educación. Porque no toda educación es prevención. Sí. Y también eso es uno de los mitos que corren por ahí. Sí. No toda educación sexual es prevención. Pero toda prevención es educación sexual. Sí. Así que depende, ¿verdad?, de qué tipo de educación sexual estemos dispuestos a hacer y a dialogar. Y perdón, ¿verdad? Porque no quiero abrir como una caja de Pandora, pero no hemos hablado también de, por ejemplo, la sexualidad y la violencia. Entonces, es importante que yo creo que como parte de esa educación y prevención que mencionas, está todo este aspecto en donde vamos a poder hablar, o sea, donde se puede hablar también de que hay cosas buenas y hay cosas malas, y eso es parte, o sea, no solamente de nuestro cuerpo, de lo que queremos y lo que no, pero eso también nos ayuda hacia los demás, ¿verdad? Como que poder poner esos límites, y en esa sobreprotección que decíamos ahorita, parte de hacer la educación sexual, actually, le estamos dando un mecanismo, en verdad, en mi opinión por lo menos, para que esa persona pueda reconocer cuando también de la parte entonces negativa está a lo mejor siendo violentada de alguna manera u otra. Así que eso lo tocaremos en otro tema, pero acabamos por hoy, ¿verdad? Y quiero que se queden conectados con nosotros a Realidad Desconocida. La semana que viene vamos a tener una continuación de esta, pero ya con nuestra comunidad con discapacidad. Vamos a tener personas diversas que nos van a estar hablando del punto de vista desde la maternidad, tanto de si querían esa maternidad o no, porque puede ser de ambas partes, también de las relaciones de parejas y mucho, mucho más. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Realidad Desconocida.